si te dijeran que Francia dejó la Unión Europea o que en este país sigue existiendo la nobleza, seguramente pienses que es falso. Sin embargo, podemos convencerte de que es así. Te invitamos a conocer las curiosidades más llamativas de la Francia de ultramar. Por su historia o su influencia en el resto del planeta, seguramente Francia sea uno de los países más conocidos del mundo. Sin embargo, a priori no parece destacarse tanto por su tamaño. Está en el puesto 42 entre los más extensos, por debajo de Afganistán y Sudán del Sur. Aunque esto puede cambiar bastante si observamos lo que pasa en el agua. La zona económica exclusiva francesa es gigante. De hecho, es la segunda más grande de todo el planeta, solo superada por la de Estados Unidos. En rigor, no es territorio sobre el que tenga soberanía, sino que posee derechos sobre los recursos marítimos. Francia tiene más de 10 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, por debajo de Estados Unidos, pero por encima de Australia, Rusia y Reino Unido, los que siguen en el ranking. Si comparamos la zona económica exclusiva francesa con la extensión de los países, podemos ver qué tan gigante es. Supera a los territorios emergidos de Canadá, Estados Unidos y China, los países más grandes del planeta por detrás de Rusia. ¿Cómo es posible esto? Es que Francia mantiene territorios en rincones muy distantes del globo. Ya no es la potencia colonial del siglo pasado, cuando dominaba grandes extensiones de África y Asia. Sin embargo, mantiene una gran cantidad de islas desperdigadas por todos los continentes menos el asiático. Son todos estos, y algunos los conocimos en profundidad, como la isla Clipperton o Tromela. Contar con todas estas islas en el Pacífico, el Atlántico y el Índico le permite a Francia tener un récord muy particular. Se encuentra en los 4 cuadrantes del planiferio. Tiene territorios al sur y al norte del Ecuador y también al este y al oeste. Hay un país más que tiene esta marca, y alguna vez ya lo hemos dicho en el canal. Los que sepan cuál es lo pueden dejar en los comentarios. Igualmente lo develaremos al final del video. La cuestión es que Francia mantiene una estructura particular para organizarse. En principio tiene 101 departamentos, casi todos en su porción europea, pero 5 son de ultramar. A pesar de estar lejos de París, cuentan con la misma representación y derechos que sus connacionales europeos. Pero hay varios lugares más que son parte de Francia, pero en los que se vive muy distinto que en la metrópoli. Estamos hablando de las colectividades de ultramar, que cuentan con un mayor grado de autonomía y tienen asambleas locales. Pueden elaborar leyes, aunque no se encargan de temas como defensa, relaciones internacionales y la moneda, por ejemplo, ya que son tareas del gobierno central. A una de ellas la hemos visto en los Juegos Olímpicos de París 2024, a pesar de estar a casi 16.000 kilómetros de esa ciudad. Es que las competencias de surf se realizaron en Tahití, que es parte de Polinesia Francesa. Este territorio, ubicado en el medio del Océano Pacífico, está compuesto por nada menos que 118 islas, en las que viven menos de 300.000 personas. Aunque no es tan extenso, algo así como una décima parte de Suiza. Pero lo que es llamativo es la distancia que hay entre las distintas islas que componen Polinesia Francesa. Si superponemos a esta dependencia sobre el mapa de Europa, podemos situar a la isla más septentrional en Estocolmo, a la más austral frente a Cerdeña, a otra en el suroeste de Gran Bretaña y a otra en Serbia. En algunas competencias deportivas, este territorio participa de forma independiente y hasta utiliza el nombre de Tahití, que es la isla más representativa. La selección de fútbol, por ejemplo, fue campeón de Oceanía y llegó a competir en la Copa Confederaciones. Si seguimos en el Pacífico, podemos ir un poco más al oeste a Wallis y Futuna. El archipiélago incluye más islas, pero las únicas pobladas son justamente Wallis y Futuna. Acá la cosa se pone un poco más extraña. Es que si pensamos en países europeos con reyes y nobles, seguramente vendrán a la mente muchas opciones, pero ninguna será Francia. No hay muchas dudas de que es una república unitaria, aunque en este rincón del Pacífico la cosa es distinta. En Wallis y Futuna existen 3 reinos llamados Ubea, Alo y Sigave, que hasta tienen cada uno su propia bandera. Los reinos no son hereditarios y son los nobles los que eligen a los reyes, quienes a su vez deben negociar con los jefes de aldea para gobernar. Incluso a nivel jurídico existen prerrogativas para los poderes locales. Convive el sistema francés con la justicia administrada según las costumbres locales, aunque solamente para casos no penales.
Las otras 3 colectividades de ultramar francesas se encuentran en el continente americano. La más septentrional se llama San Pedro y Miquelon y está frente a la costa de Canadá. Así que la próxima vez que te pregunten qué estados soberanos están en América del Norte, además de México, Estados Unidos y Canadá, no te olvides de decir Francia. Ah, y tampoco de Dinamarca. Luego de haber estado bajo manos inglesas durante algunos años, Francia recuperó la soberanía del territorio en 1763. Cuenta con una tradición muy ligada a los vascos, quienes visitaron el lugar y dejaron una herencia cultural en este rincón de América. Hasta la bandera no oficial de San Pedro y Miquelon incluye a la bandera del País Vasco. Más cerca en el tiempo, estas islas vivieron un auge durante la década de 1920, cuando en Estados Unidos regía la ley seca. Se utilizaba el territorio para comerciar de manera ilegal vino francés y otras mercaderías prohibidas. Pero seguramente lo más llamativo de este lugar fue que allí se produjo la única condena y ejecución en América por medio de una guillotina. El hecho sucedió en 1888 y se tuvo que traer la guillotina desde la isla de Martinica. Un poco más al sur nos encontramos con San Martín, una isla americana dividida entre 2 países europeos. La parte norte es francesa y la sur neerlandesa. El nombre se lo dio el propio Cristóbal Colón, ya que llegó a la isla en el día de San Martín. Es la isla más pequeña del mundo entre las que están pobladas y tienen un límite internacional dentro del perímetro. Lo extraño es que no solo se trata de una frontera entre 2 países, sino que además es un límite de la Unión Europea. Es que la porción francesa es parte de la comunidad, pero la que depende de Países Bajos no lo es. Muy cerca de San Martín se encuentra la última colectividad de ultramar, San Bartolomé. Al igual que en los otros casos, el dominio francés se remonta a una época lejana, en este caso el siglo XVII. No obstante, esta isla se distingue porque estuvo casi un siglo bajo la órbita de Suecia. Ese legado sueco se puede ver al día de hoy. Incluso la capital se llama Gustavia, en honor a un rey de ese país. Desde mediados del siglo pasado, San Bartolomé se convirtió en un destino turístico de lujo y recibió a algunas figuras globales como Harry Styles, Kate Moss, Kendall Jenner y Leonardo DiCaprio. Para llegar y para irse, sin embargo, deben pasar por el aeropuerto Gustav III, que tiene una de las pistas más pequeñas del mundo y solo apta para pilotos muy experimentados. Otra cuestión muy particular de San Bartolomé es que fue parte de la Unión Europea como región ultraperiférica, lo mismo que sucede con San Martín. Sin embargo, desde 2012 cambió su estatus y dejó de ser parte de la comunidad. Así que cuando pensemos en territorios que formaron la Unión Europea pero ya no lo hacen más, no solo hay que referirse a Groenlandia y al Reino Unido, sino también a San Bartolomé. Estos 5 territorios franceses están en una suerte de lugar intermedio. No son departamentos con un nivel similar a los metropolitanos, pero tampoco tienen reclamos de independencia relevantes, como sí sucede en Nueva Caledonia, en donde se realizaron varios referéndums para definir el futuro. Mientras tanto, Francia conserva territorios en todos los cuadrantes del planeta. No solo esto le permite tener la segunda zona económica exclusiva del planeta, sino también ser el país con más usos horarios, nada menos que 12, es decir, la mitad de las horas del día. Además, con todas estas islas, Francia tiene una presencia estratégica a nivel militar, diplomático y de recursos naturales. A contramano, se puede señalar que en muchas ocasiones es un costo para el gobierno central, que aporta para tratar de desarrollar más cada uno de estos lugares, casi todos más pobres que la Francia metropolitana. ¿Conocías todos estos lugares? ¿Cuál te llamó más la atención? Déjanos tu comentario más abajo. También te invitamos a que nos apoyes para que podamos seguir creciendo. Podrás comprar nuestro primer libro, una de estas camisetas que diseñamos, o hacerte miembro del canal. Ah, y el otro país que está en los 4 cuadrantes es Kiribati. Y ya hicimos un video, así que pueden conocer esa historia cliqueando aquí.